Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra participación y vuestra asistencia y en todo caso seguir con lo que desde el OCV veníamos planteando, ¿no? Es decir, esto sería la segunda sesión de un proceso de varios talleres consecutivos para ver todo el proceso de evaluación psicosocial, y en este caso nos planteamos en la evaluación cuantitativa. Soy Balbino Cortés, soy de forma temporal el presidente del OCV, y en todo caso, como diría otro compañero del OCV, José Luis, somos un grupo de amigos y lo que estamos empeñados en todo el tema de la economía y todo el tema de psicosociología. Somos técnicos de prevención, pero estamos mucho más sensibilizados, o queremos estar mucho más sensibilizados en temas de economía y psicosociología. Si os acordáis, en la anterior sesión, cuando empezábamos este proceso del 2019 de riesgos psicosociales, empezamos definiendo cuál era la consecución, los riesgos y los factores, las consecuencias y los factores de los riesgos psicosociales, que era un poco decir, vamos a ver qué es esto y luego a partir de ahí vamos a ir como decimos. Estamos en el segundo paso, estamos hablando de una evaluación cuantitativa, ¿no? Es decir, vemos un poco intentar hacer la casa desde los cimientos, pero cogiéndome a una frase de Miguel Ángel, el ponente que tuvimos en la sesión anterior. Vale, eso sería un proceso normal, pero yo creo que los riesgos psicosociales hay que empezar, aunque sea por la ventana, pero hay que empezar. Hay que empezar. Esa era una frase de él que me gustó decir. No vale que, porque no empiezo desde los cimientos, no vale, sino, aunque empiece por la ventana, pero empiezo. ¿Vale? Una tercera sesión que nos planteamos seríamos ya, una vez vista la evaluación cuantitativa, la metodología cualitativa, y después, a partir de ahí, ya he estado midiendo, vamos a ver cómo intervenimos, ¿no? Y luego entendíamos que debería haber un paso, a partir de la intervención, un paso previo al final a una resolución judicial, que eso siempre será pues, el fracaso de todos, ¿no? E intentar a ver si el procedimiento de resolución de conflictos de una forma extrajudicial podría ser un último intento, de decir, sobre todo porque al final si llegamos al juicio yo creo que hemos fracasado todos, y como decía por ahí en una transparencia que viene más atrás, decía que si llegamos ahí lo que ha faltado ha sido la prevención principalmente. Y a un caso concreto, tema de voto. Eso es un poco como objetivos desde el punto de vista del OCV que nos hemos planteado este año, y vamos a ver si somos capaces de terminar. Bien, quería retomar un poco lo que el compañero José Luis en la sesión anterior nos decía de qué es un riesgo psicosocial, y hablaba de el diseño del trabajo, de la organización y de la dirección del trabajo y de sus contextos sociales. Es decir, esto será entre las personas y la organización. Es decir, ahí está todo el juego. Y pueden ser causados ¿por qué? Pues por la cantidad de trabajo, por la calidad del trabajo, por la monotonía, por la presión a la que estamos soportando todos, la falta de autonomía, la falta de comunicación, conflictos de rol, infinidad de situaciones que se dan, que no recuerdo quién de los compañeros decía, bueno, pues figúrate, si estamos en una empresa, en la máquina de café, dos compañeros hablando de lo que sea, pero viene un encargado, viene un jefe y nos callamos, dices, aquí no hay algo que no me cuadra. Es decir, y seguramente preguntan, no, en mi empresa todos son súper felices y todos tienen allí una bandeja de manzanas para desayunar y son saludables. Yo creo que es algo más, ¿no? Por lo tanto, en la organización vamos a ver estructuras, definición de las funciones, estilo de liderazgo,
Eso también es una variable importante a tener en cuenta. Y el tiempo de trabajo. Y en cuanto a diferencias entre el factor y el riesgo, decimos que los factores son condiciones de trabajo que, una vez percibidas y valoradas por el individuo, pueden influir de una forma positiva o negativa en el trabajo. Pero estamos hablando de la percepción, es decir, si hablamos de seguridad, si estoy a 2,05 debería tener una protección colectiva, y dices, ¿y a 1,95 centímetros? ¿No? ¿A 2,05 sí o a 1,95 no? ¿Por qué? Porque el 12,15 habla de 2 metros. Esas cosas que muchas veces los técnicos mismos a veces estamos esperando que un reglamento nos diga blanco y en botella, y a veces no toda la casuística está reflejada en las órdenes ministeriales, en los decretos o en la propia normativa. Y hablamos de riesgo como es la percepción de unas condiciones de trabajo que suponen una amenaza. Estamos hablando de lo que perciben las personas. Y lo que uno percibe no es lo que otro percibe, y a lo mejor estamos trabajando en la misma sección o en el mismo lugar de trabajo. Y la percepción puede ser perfectamente distinta y razonable. ¿Cuáles son los factores de riesgo que más o menos nos vamos a tener en cuenta? Aunque luego pondré otros. El tiempo de trabajo. Es cierto, hace un rato estábamos comentando la nueva normativa, esa que entra en vigor el día 12, de que todo el mundo deberemos de fichar y demás historias para el tiempo de trabajo para control, que tiene toda su discusión y tiene su razonamiento también, no nos engañemos. La autonomía, es decir, yo qué capacidad tengo de hacer las cosas como yo considero que sé o puedo, sino que sota, caballo y rey, me han dicho que me haga esto y esto, no tengo ningún margen de maniobra. La carga de trabajo, es decir, es que con la crisis lo que hemos visto ha sido mucha carga de trabajo. Hemos visto empresas que disminuían la plantilla y mantenían la producción, lo cual es hacer lo mismo con menos gente, lo cual significa hacer más cosas. Las demandas psicológicas, la variedad del contenido, pues hay empresas que tienes más márgenes de maniobra de cómo puedes hacer las cosas, pero hay otras que es esto y es esto, o sea, aburrimiento hasta límites insospechados. Participación y supervisión. Fijaros, yo lo cuento porque me causó mucha impresión, es decir, hacer una evaluación psicosocial y que los trabajadores de esa mercantil valoren más la participación que el salario. Y lo comentaba con Germán, me decía, hombre, que yo mi salario es pequeño para lo que hago, puede ser hasta normal y demás. Y Germán decía, pues ostras, algo pasa cuando la gente valora mucho más la participación que su propio salario. Te dices, algo está pasando, ¿no? Interés por el trabajador y su compensación, el desempeño del rol y la evaluación y el apoyo social. Bien, vamos a hablar de evaluación. Y la evaluación me permite, o se percibe la evaluación psicosocial como un problema complejo. Estamos hablando de una ley que habla de hace más de 23 años. O sea, no estamos hablando de riesgos emergentes de psicosociales, los nuevos. O sea, a las 7 u 8 años de haber publicado la ley, todavía hay quien hablaba de la nueva ley de prevención. ¿Cómo que la nueva ley de prevención? Pues aquí llevamos ya casi 24. Lo cierto es que como tocamos a las personas, son muchos los factores que intervienen y aún más los fines de la misma. Como cualquier proceso de evaluación, siempre es un proceso continuo. Es decir, fijaros que recuerdo que hace unas semanas en laboral, fijaros, si es que si la primera vez que un técnico va a la empresa no siempre es para hacer la evaluación inicial, sino la primera vez que va a la empresa es a explicarle al empresario que rellene la planificación porque el lunes que viene tenemos una cita de inspección, pues algo no estamos haciendo como corresponde. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso continuo, un proceso que yo creo que si algo tiene sentido común es la ley de prevención, cuando planifica todos los procesos.
Y evidentemente hay que hacer un seguimiento, porque si no, si medimos y no hacemos seguimiento de eso, no estamos haciendo nada. ¿Para qué? Pues con la finalidad de emitir un juicio de valor y todo orientado pues, a la toma de decisiones lo más razonablemente posible. Cuando hablamos de evaluación cuantitativa, se limita a medir estadísticamente el grado en que los resultados se logran en relación a unos objetivos. Estamos hablando de mediciones. ¿Cuántas personas han respondido de esta forma y en función de qué secciones? Es sumativo y permite evaluar lo evidente. Es decir, aquí en este departamento hay unos 25 y hay un porcentaje que están respondiendo de esta forma. Por lo tanto, nos da pistas. Permite crear situaciones controladas al respecto que se desea evaluar, estableciendo valores estadísticos. Tener en cuenta que con las evaluaciones, los documentos que vemos para conseguir esos datos son documentos que no sabemos o no debemos saber quién lo ha rellenado, por lo tanto no nos va a dar pistas, aunque si eso lo hace un trabajador externo de un servicio de prevención, como es un técnico, pues igual tiene más dificultades. Pero un técnico de la empresa que está todas las semanas, 5 días a la semana, 8 horas diarias y demás, más o menos casi le puede poner nombre y apellidos por donde están los riesgos. Y se remite más a normas que a criterios. Bien, si tenemos que comparar el enfoque cuantitativo con el cualitativo, que sería de la siguiente sesión, evidentemente el cuantitativo hay una realidad que conocer. Vamos a ver lo que hay. Se lleva a cabo por medición y cuantificación, como decía, vamos a pasar determinados documentos y este enfoque busca medir con precisión las variables de dicho estudio. Y se lleva a cabo mediante experimentos, encuestas, estudios, como veremos algunos ejemplos. Y confía en que esa medición cuantitativa y numérica nos dé pistas de qué es lo que está pasando, y es reduccionista. Bien, por lo tanto, vemos que es un proceso lógico y razonable. Establece valores estadísticos, los califica, los diagnostica y toma decisiones. Eso de alguna forma es el círculo que vamos a hablar en cuanto actuamos como evaluación cuantitativa. ¿Cuál es la metodología? Es aquella que se dedica a técnicas que cuantifican las respuestas. Vamos a ver luego distintos tipos de cuestionarios. Es un resultado estadístico, es decir, en este departamento el 45% o el 50 o el 60% nos dice esto. Sobre todo porque cuando hacemos evaluación psicosocial, yo creo que previamente hay que generar un clima razonable, sensato, y a los trabajadores hay que explicarles eso para qué es. Y luego les voy a explicar el resultado. Porque si al final lo que los trabajadores cuando rellenan los cuestionarios o los documentos que les demos, ostras, que me faltan 5 minutos y me han dicho que lo tengo que entregar esta tarde. Sí, tampoco nos está dando pistas. O generamos un clima de confianza y demás, o yo creo que no hacemos una buena praxis. Por lo tanto, decíamos que la evaluación cuantitativa es cuántas personas han respondido de una determinada manera y, como decía antes, se les pide que las personas, los trabajadores y trabajadoras respondan con sensatez, con autonomía y que de alguna forma no se dejen nada sin responder. De los resultados se infiere el nivel de riesgo y las consecuencias para el salud que pueden tener, y normalmente en términos coloquiales es un cuestionario. Cuestionario que va a ser uno de los instrumentos utilizados. Pruebas objetivas, una selección simple, verdadero o falso, respuesta corta, algo para complementar o solución de problemas. Y os pongo algunos ejemplos. Una selección simple son preguntas de este tipo de los que nos podemos encontrar. ¿Puedes marcar tu propio ritmo de trabajo a lo largo de la jornada laboral? Siempre, casi siempre, a menudo, a veces, nunca o casi nunca. Y esto te va a dar
pistas de las percepciones que tienen cada uno de las personas que trabajan en el departamento. Otra de verdadero o falso, pues son inventadas, pero vamos, las he marcado para no tener que discutir cuál es la verdadera, ¿no? Es decir, pero me refiero para que veáis distintos formatos de los que nos podemos encontrar los tipos de cuestionarios, ¿no? Es decir, desde con los dibujos de verdadero o falso o directamente, o rellenando un puntito en un círculo, o incluso vía web también nos lo pueden plantear. Con respuesta corta, pues parecido al primero, es decir, en general la cantidad de trabajo que tienes es una percepción que tú tienes de forma personal, y ahí es importante que, como decía antes, se genere un clima tranquilo para que los trabajadores respondan y trabajadoras respondan de una forma sensata y verdaderamente lo que sientan. Hay otro tipo de preguntas que son a rellenar y demás historias, es decir, un poco para que veáis, son preguntas cortas, porque una pregunta abierta sería muy difícil de codificar. Por lo tanto, me dan pistas de qué tipo de pregunta. Bueno, estas las he cogido por ahí de forma aleatoria, pero simplemente para que veamos el tipo de preguntas que podrían llevar, que son relativamente muy cortas. Se pueden plantear problemas tipo para ver qué solución da, pero yo creo que es una cosa importante, y es que pactemos cómo tenemos que marcar los cuestionarios. Incluso, vale, pues, todo el mundo debemos hacer la cruz en tipo de aspa, en el cuadrito, con boli azul y demás. Entre otras cosas porque tampoco es que interese qué ha dicho fulano nada más, aunque esa persona nada más sea uno único que está en un departamento nada más, pero como no va a ser así, por lo tanto, decimos, o todos hacemos cruces, o todos hacemos círculos, o todos hacemos puntos. Pero un poco, yo creo que es generar un clima de confianza. Por lo tanto, esa es una forma que yo creo que no es una mala praxis de cómo explicar a los trabajadores que van a participar en ese tipo de cuestionarios cómo lo deberían de orientar. ¿Qué beneficios tiene la evaluación cuantitativa? Pues posibilita la generalidad de los resultados, es decir, sé cuántos han participado de cada departamento, cuáles son los que han respondido cada uno de ellos, por lo tanto, me da pistas por dónde están. Ofrece información sobre los fenómenos y las magnitudes de estos. Seguramente nos va a dar posibilidades de réplica, es decir, ahí nos va a dar pistas donde, ostras, si en un departamento hay un porcentaje que yo considero importante, que me está diciendo que esto no va, me va a estar dando pistas para decir, tendré que actuar sobre ello, de alguna forma, porque me está indicando que ahí no hay un clima muy adecuado. Me puede facilitar, si lo hago igual, me va a facilitar la comparación con otras veces que pueda haberlo hecho, es decir, pero tengo que comparar entre iguales, no puedo hacer comparaciones, no puedo hacer como los políticos, que al final hay un resultado de elecciones y todos han ganado. Nadie ha perdido y todos han ganado. Si no es en votos, es en diputados, si no es en porcentajes, sino mejor que estaba la otra vez, es decir, ostras, también es cierto que la estadística es la ciencia de mentir con números. Y luego es empírico, la propia experiencia nos va a dar ese tipo de información. Bien. Primero, cuando vamos a hacer este tipo de evaluación psicosocial, determinar y aclarar qué es lo que quiero evaluar. O sea, es como cuando hacemos mediciones higiénicas. Aquí tengo que hacer una medición de ruido, ¿pero por qué? Porque uno me ha dicho que hay mucho ruido. Hombre, que exagerar, que no es para tanto. Al final tendré que medirlo, decir, a ver cuánto hay o cuánto deja de haber, es decir, y si estamos hablando de contaminantes químicos, 3/4 de lo mismo, pero pues el olor que hace tampoco es tan exagerado. Pues oye, a mí sí que me molesta. Pues al final tendremos que medir para ver cuánto hay, qué es lo que dice la normativa y si
supera los 85 decibelios deberíamos actuar. Las técnicas de evaluación deben seleccionarse en términos de los propósitos que hayan de cumplirse. Aquí volvemos a plantearnos, ¿esto que vamos a hacer va a servir para algo? Luego lo que le digamos a la empresa lo va a poner en práctica. Porque si al final lo que pretendemos es ir a la justificación documental, tengo no sé cuántos folios de una evaluación psicosocial, pero nunca he puesto nada en práctica. Y eso algo de los que se quejan mucho los inspectores de trabajo es que primero todo parecido con la realidad de pura coincidencia, hablamos de generalidades, pero no hay ninguna actuación concreta. Y luego la evaluación exclusiva requiere una amplia gama de técnicas de evaluación, es decir, evaluación cuantitativa no quiere decir que ya he hecho una evaluación psicosocial, me va a dar pistas de qué cosas hay y a partir de ahí voy a tener que ir haciendo otro tipo de evaluaciones mucho más concretas, mucho más significativas en función de los datos, pero tendré que empezar, no porque intuya que debo hacer una evaluación psicosocial. Luego muchas veces, y los técnicos a veces pecamos de ello. Nos aplicamos normas, aplicamos decretos, aplicamos leyes, es decir, es que si no hay una ley que lo diga, y ponía el ejemplo de caídas en altura. 2 metros, 2,05 es un riesgo, hay que poner una protección colectiva, y 1,95 no. Es que la ley habla de 2 metros. ¿Qué pasa? Que 84 decibelios no y 85 sí. ¿Qué diferencia hay de tener hipoacusia a nivel conversacional con 84 o 86? O sea, yo creo que es un tema de que hay que tener. Pero sobre todo porque en riesgos psicosociales no existe un sistema como tal que nos diga eso. Es que esto es lo que hay que aplicar. Fijaros que cuando hablábamos de riesgos ergonómicos, incluso el instituto decía, y yo creo que es un documento muy interesante que en alguna ocasión el compañero José Luis nos lo ha explicado. Es un documento pactado en el instituto por organizaciones empresariales y sindicales donde da pistas a los técnicos diciendo, en caso de tener esto, los métodos, si no los mejores, yo le voy a añadir, los menos malos son este y este. Por lo tanto, si tengo un problema ergonómico de brazos, de piernas, de peso y demás, me va a decir cuáles son los métodos operativos mucho más razonables para medir eso. Por lo tanto, es una información que a los técnicos les facilita y les da pistas. Pero en riesgos psicosociales no hay nadie que te diga, pues esto sí y esto no. Por lo tanto, la pregunta del millón es que ¿quién ha homologado esto? Pues cada organismo se busca la vida. Es cierto que en el mercado hay organismos y además incluso el propio reglamento de los servicios de prevención, que es un documento que los técnicos tiramos mucha mano de él permanentemente. Es decir, ¿qué dice el artículo 5? Habla de a partir de la información obtenida de la empresa. La empresa me contrata para que haga una evaluación y se supone que me tiene que dar una información. Una información que muchas veces, y hablamos con técnicos, es que tengo que sacarla con un embudo. O sea, tampoco me da pistas, incluso a veces algunos técnicos se nos quejan comentando entre nosotros el problema de ¿qué buscas? Las luces. El aire. El aire está en el cuadro de mando frente al cuarto de baño. Es decir, muchos técnicos de los servicios de prevención se quejan. Claro, es que a veces me entero de un accidente al cabo de no sé cuánto tiempo, porque no hay una fluidez de información entre la empresa y el técnico. La mutua sí, porque el accidentado lo lleva a la mutua y automáticamente lo tiene que atender. Pero no hay una fluidez de comunicación y a veces los técnicos van o vamos de bomberos. Me entero hoy para mañana que tienes una cita en el inspector y no tienes información. Por lo tanto, hay que sacar la información en muchas ocasiones muy forzada. Y sobre todo porque tenemos que determinar los elementos peligrosos,
la identificación de los trabajadores expuestos, es decir, no es café para todos, porque yo creo que en alguna ocasión lo he dicho, cualquier técnico de nosotros, si tuviéramos que hacer una evaluación, si nos la pagan por peso, le vamos a hacer un tocho así. Pero todo parecido con la realidad puede ser coincidencia. Pero bueno, vamos a juntar literalmente todos los decretos, todas las normativas y demás. Pero eso no es. Por tanto, tengo que hacer la evaluación específica de una empresa con sus trabajadores y con su proceso de producción. Bien. Hay una cosa que yo sigo insistiendo y creo que es muy importante. Yo me creo que la empresa conoce o debe conocer los procedimientos de trabajo que tienen todos los trabajadores de la empresa en cualquier departamento. La debe conocer. Pero evidentemente quien conoce eso son los propios trabajadores. Esos están ahí 8 horas al día, 5 días a la semana y a veces más, y eso sí que los conocen. Por lo tanto, yo creo que como técnicos, una misión importante sería llevarnos bien con ellos, en el sentido, porque nos van a dar la información. Fijaros. Sobre todo, y por lo menos yo estoy convencido de ello, si los trabajadores y trabajadoras participan, se comprometen por coherencia. Yo creo que es razonable, cuando tú a los trabajadores generas buen clima, buen rollo y demás, la gente participa, la gente te comenta. Y en alguna ocasión, y yo creo que lo decía en Laboralia, fijaros el nivel de agradecimiento de los trabajadores que cuando les dices, te dicen, oye, es que aquí deberíais de poner una protección, y se la pones, buenas tardes a todos y a todas. Súper contentos. Pero si somos capaces de anticiparnos a ponerles cosas antes de que nos las pidan, ya ni te cuento. Por lo tanto, yo creo que son elementos de colaboración necesarios, sí o sí, pero para el buen desarrollo nuestro de profesional como técnicos en prevención. Y evidentemente, cualquier procedimiento de evaluación debe proporcionar confianza sobre el resultado, si no, manda a narices, ¿no? Y en todo caso, como dirían en derecho, indubio pro reo, es decir, en caso de que no, irnos a la parte más positiva del punto de vista de prevención. En derecho y en caso de dudas y no tener pruebas suficientes, siempre estaríamos a favor del trabajador, ¿no? Pues aquí igual, en caso de dudas de que es que esto no hay ninguna norma que me diga exactamente cómo tengo que medirla, cómo tengo que hacerlo y demás, pues me voy a la parte más positiva, a la parte más protectora como técnica preventiva. Cualquier evaluación de cualquier tipo va a requerir mediciones, análisis y ensayos. El problema es que a veces yo creo que hacemos trampas o nos queremos hacer trampas, es decir, claro, si yo en el contrato con la empresa no le digo que le voy a hacer mediciones, lo que le voy a cobrar va a ser mucho más caro y luego voy a tener problemas. Si hay riesgos generales en la inmensa mayoría de empresas, por ejemplo el ruido, ¿qué pasa aquí? Tenemos un detector y ya sabemos, no, es que estos trabajadores son muy exagerados, tampoco para tanto. Al final tengo que hacer mediciones, al final, ¿esto es o esto no es? Por lo tanto, incluso el reglamento de los servicios de prevención, en el artículo 5, habla de recomendación. Cuando la normativa no indica en concreto los métodos que deben emplearse, que en muchas ocasiones nos pasa, y esto, ¿bajo qué amparo lo hago? Pues ostras, es que no. ¿Y qué pasa? Porque no esté así específico en ningún reglamento, en un decreto, ninguna orden, ninguna guía técnica, no hago nada. No sé. Como técnicos yo creo que tenemos que actuar. Por lo tanto, ¿qué nos dice el propio reglamento? Y nos da pistas. Si no hay nada, pues podré tener en cuenta normas UNE, que me va a dar pistas, aunque no son de obligado cumplimiento, pero me va a dar pistas, me va a dar pistas también en las guías del instituto, repito, no son
de obligado cumplimiento, son normas complementarias, son interpretaciones que ellos hacen, pero en todo caso, en muchas ocasiones, llamamos al impasar, oye, ¿vosotros esto cómo lo interpretáis? Porque evidentemente te dan pistas. Si tienes confianza con un inspector de trabajo, también le llamas y le preguntas, ¿y esto vosotros? Porque es lógico, porque no podemos pretender que toda la casuística esté reflejada literalmente en la normativa. Normas internacionales, pues, no son de obligado cumplimiento, pero nos va a dar pistas en algunas ocasiones que en otros países estén haciendo cosas. Y en ausencia de las anteriores, otras guías de entidades de reconocido prestigio, pues, llámese universidades, llámese institutos, llámese fundaciones de prestigio que de alguna forma nos pueden dar pistas de que han estado trabajando en ello. Bien, otra de las cosas que los técnicos entendemos muy bien y es cuando a una jornada va el inspector de trabajo. Porque evidentemente nos va a dar pistas de por dónde van ellos. Es decir, y si no lo hago, ¿qué me van a clavar? ¿Por dónde me lo van a ir? Y yo creo que la guía de actuación del protocolo de la inspección de trabajo, desde el punto de vista de riesgos psicosociales, también nos da pistas por dónde van ellos, ¿no? Así y hablan de, con independencia de los métodos de evaluación concretos y en los que luego nos referimos, existe una serie de métodos generales para evaluar. Y habla de la propia inspección de trabajo de métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Por lo tanto, también me va a dar pistas de por dónde tengo que trabajar desde el punto de vista de los riesgos psicosociales. Y entre los métodos cuantitativos habla del método del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, de uno para las pymes hecho con el Instituto de Biomecánica, cuestionarios de riesgos psicosociales del Instituto Navarro, el método ISTAS, el FSICO, o sea, me da pistas de por dónde actuar, incluso la propia inspección de trabajo, o sea que esa parte de asesoramiento yo creo que también la ejecutan desde el punto de vista serio diciéndote por dónde van los tiros. Y si te vas al protocolo, ellos en riesgos psicosociales, que han estado haciendo estos años pasados, hicieron alguna campaña muy puntual y específica, donde algunas empresas requerían mediciones específicas, son los protocolos que ellos utilizan y te da pistas por dónde van a ir. Y se van a plantear tema de carga mental, riesgos de carácter psicosocial que pueden producir estrés, turnos y nocturnos. Quiere decir que de alguna forma ellos van a intentar indagar de ahí. Por lo tanto, me da todas las pistas habidas y por haber de que en caso de que yo no lo haga, en caso de que mi cliente se lo diga y no lo quiere hacer, que sepa a lo que se está arriesgando. Es decir, llega un momento en que, a fin de cuentas, si el que me paga y me hace el encargo no me lo quiere hacer, pero yo creo que mi misión como técnico, como servicio de prevención y como profesional, evidentemente tengo que hacer pedagogía y tengo que explicárselo. Bien, y para ir concluyendo, como decía al principio, desde el OCV este año nos habíamos querido dedicar al tema del riesgo psicosocial, sobre todo porque entendemos que los riesgos psicosociales es una siniestralidad silenciada, o sea, no aparece ninguna enfermedad profesional en el cuadro de enfermedades profesionales, o sea, es un cuadro que para que eso se modifique tiene que haber, no sé qué cosas tienen que pasar, pero en realidad tenemos esa problemática, no hay ninguna enfermedad que esté reflejada y se pueda determinar como enfermedad profesional. Por lo tanto, yo entiendo que podemos manifestar que es una siniestralidad silenciada. De las formas más dañinas para la integridad de los trabajadores, estamos hablando de la violencia de cualquier tipo en el trabajo. Y más desde hace unos años con el tema de la crisis, hay climas que son terribles. Sobre todo porque desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista preventivo, el tema no es actuar sobre un caso concreto, el tema es intentar evitar que eso llegue a producirse, y ahí hablamos de prevención, que yo creo que era el cambio de filosofía desde el punto de vista cuando entró en vigor la ley de prevención. Es decir, pasábamos de curar a aquel que se accidentaba a intentar anticiparnos a que pasen las cosas.
Por lo tanto, yo creo que había un cambio cultural importante. Yo creo que ejemplos, y por desgracia lo estamos viendo en los medios de comunicación, sí o sí, cada 2 por 3. Yo creo que a todos nos viene a la mente los famosos suicidios de France Telecom en Francia, donde decían, ostras, ¿cómo es posible que haya un índice de suicidios tan alto? Algo tiene que estar pasando para que haya tanta coincidencia, ¿no? Eso quiere decir que esa propia presión, esa propia inestabilidad en el puesto de trabajo influye de forma negativa en la seguridad y la salud de los trabajadores. Es decir, sobre todo porque estamos en una situación donde la única salida que se ofrece a las víctimas es la extensión de la relación laboral. Y eso, los que podamos haber conocido algún caso así de cerca y demás, dices, manda narices que la única solución es despedir a la persona. Y en muchas ocasiones nos planteamos cambiar de puesto al acosado, no al acosador. O sea, ¿qué pasa? Que al final vamos siempre a reacción, vamos siempre de bombero, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, como decía al principio, si al final llegamos ahí, hemos fallado como profesionales y ha fallado la prevención. Eso es donde de alguna forma, pues, bueno, aquel técnico que está haciendo evaluaciones de seguridad y al final hay un accidente serio, decir, he fallado o algo ha fallado, ¿no? Y sobre todo porque al final tenemos que facilitar de una forma razonable y sensata la queja. O sea, tenemos que facilitar que yo, para hacer una queja, no tenga que saber todo el mundo que la he hecho yo, no tenga por qué saber. Es decir, esas cosas, hay fórmulas. Es decir, muchas veces los buzones de reclamaciones no funcionaban porque al final el que ponía un papelito ahí era marcado. Entonces le dices, ostras, tenemos que facilitar eso de forma anónima y demás, para que en todo caso las personas se puedan manifestar, porque es que al final, si no, no sabemos las cosas y nos enteramos cuando ya una persona, un trabajador o trabajadora está hecho picadillo, ¿no? Y para concluir, y hago mía una frase que me gustó de un catedrático de psicología, de Derecho del Trabajo, que decía que acabar con cualquier conducta denigrante, atentatoria contra la dignidad de la persona, es un compromiso ineludible no solamente de los técnicos, sino de cualquier ciudadano en un estado de derecho de estado social de derecho. Es decir, es algo que debemos hacerlo todos y sobre todo los técnicos. Así que esa era un poco la introducción que queríamos hacer a la parte de mi compañero Germán, un poco viendo de qué forma. Y en todo caso, muchas gracias.